después de que los apóstoles se les acercan a Jesús, comienzan a hacerle preguntas, ¿verdad? Imagínense esto, 3 años a los pies del maestro. Ellos oían que Dios hablaba, Jesús hablaba con parábolas, hablaba historias, hablaba de lo que estaba pasando. Y ya que se iba toda la multitud, ellos se acercaban y le preguntaban, ¿qué quisiste decir? ¿A quién le estabas hablando? ¿De qué estabas hablando? Y todo eso está registrado en la palabra de Dios. Para nosotros debe de ser claro el mensaje de Jesucristo. Y él comienza diciendo, mirad que nadie nos engañe. Wow, mirad que nadie os engañe. Y yo encontré ahí en 2 de Timoteo 4:3 un texto que habla más o menos de esto y dice, porque vendrán tiempos cuando no sufran la sana doctrina. Y eso de sufrir la sana doctrina, dije yo, ¿qué quiere decir eso, verdad? No sufran. Y quiere decir que no van a soportar la sana doctrina. Y estaba viendo en la televisión un reportaje de un grupo de hermanos que llevaban cartelones, Cristo salva, Juan 3:16. Por cierto que mi nuero, el hermano Raúl, allá andaba gritando y todo. Y estaban unas mujeres, hermanos, que no soportaban escuchar la verdad. Las miraba yo que yo pensé que se les iban a reventar las venas de los gritos, que se callaran, y le hacían así. Y dije yo, wow. Esto es lo que está diciendo el Señor. En los últimos días no van a soportar la verdad. Y saben que ahora me doy cuenta lo que dice el libro de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y discierne los pensamientos y aún la intención del corazón. Esa es la palabra de Dios y eso es lo que este mundo perdido no resiste, no aguanta. Y hermanos, hay gente que anda así, perdida de gritos, pero en el momento de Dios, aún esa gente tiene esperanza, porque Cristo murió por ellos, así que murió por usted y por mí. Y a veces nosotros nos cerramos los ojos, pensar que ya no hay esperanza, pero yo creo, hermanos, que mientras que hay vida, hay esperanza. Le doy gracias a Dios que conmigo no se dieron por vencido. Estuvieron insistiendo y como les he platicado, cada vez que subía este hermano al troque, decía, ya va a comenzar con su Jesús. ¿Verdad? Y él insistía, Jesus loves you, Rick. Jesus loves you. Sí, I know. ¿Verdad? El famoso I know. Y así, hermanos, pero nunca se dio por vencido y yo no quería escuchar nada. Y hay mucha gente así, pero hermanos, la palabra de Dios es la que está. Y luego dice la Escritura que se aumentarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Y yo he estado viendo, hermano, un sinfín de predicadores bien pasadotes, ¿verdad? Estaba viendo que hay un pastor en Texas que tiene una mega iglesia. Su casa costó $10 millones. Y estaba oyendo otro desvelado ahí que es un pastor americano que dice, yo le pedí a Dios una transportación y no podía creer lo que me dijo. Te voy a dar un avión. Y le pregunté, dice, ¿cómo? Dice todo, ¿con qué voy a pagarlo, Dios? Yo no te dije que lo tenías que pagar. Yo te dije que te iba a dar un avión. Y fue y le dio el testimonio en la iglesia. ¿Y qué creen? Tiene un avión. Habrá maestros conforme a sus propios deseos torcidos y desordenados. Y hermanos, los vemos por donde quiera. Hay maestros que enseñan el evangelio de la prosperidad. Tú eres pobre porque no le has dado a Dios lo que de Dios es. Trae tu ofrenda, da lo que es de Dios y vas a ver que te va a abrir las ventanas y te van a caer billetes como no vas a saber qué hacer con ellos. Y ahí anda la gente sacrificando y todo y estos pastores llenándose las bolsas de dinero y el evangelio lo están vendiendo, lo están embaratando y la gente va siguiendo estos maestros. Y yo me puse a pensar, hermano, ¿por qué tanto engaño? Porque mira, hermanos,
la gente no quiere dar cuentas a un Dios verdadero. ¿Sabían ustedes eso? Si nosotros le llamamos a Dios, creador del universo, mi Señor, yo me pongo en calidad de esclavo de Dios. Y este mundo no quiere dar cuentas a nadie. Mira, Dios es amor, gloria a su nombre. Pero Dios también es justicia. Y a esa parte no nos gusta. Así como estos maestros falsos de la prosperidad, hermano, aunque ustedes no lo crean, hay gente y lamentablemente de nuestras iglesias que todavía están buscando en los horóscopos, ¿así se dice? Horóscopos, andan preguntando qué va a ser el mes de julio y el mes de mayo y que esto y el otro. Hay gente que no hace cosas porque el horóscopo dice que va a haber peligro. Y hay otros grupos que andan como gallinas sin cabeza porque el horóscopo dice, este es tu mes. Mi esposa cada vez que comemos chino me quiere que le lea el papelito ese, ¿no? Y a veces le tengo que engañar. Ama a tu marido como no te imaginas. ¿A poco así dice? Oye, y luego lo tiro, ¿no? Pero hay gente que cree en todo esto. O sea que no fue la suficiente el derramamiento de la sangre de nuestro Señor para salvación, sino creen que tienen que aumentarle. Hay gente que todavía cree en las hechicerías, hermanos, doctrinas de demonios. Hay grupos que tienen cultos a la Santa Muerte. Sí les platiqué hace como un año que llegué todo asustado, porque en Guadalajara encontré una tienda completa de puros artículos para hacer cultos a Satanás, digo a la muerte. Y luego dice, la Santa Muerte. Digo yo, wow, ¿qué está pasando con nuestro mundo? ¿Verdad? Hay otros grupos que enseñan que puedes rezar y adorar a santos y a vírgenes y a ídolos y tirarte enfrente de ellos porque te van a hacer milagros. Estos son los días que estamos viviendo. Pero hermanos, usted y yo tenemos la verdad en la mano. Este es la palabra de Dios. Lamentablemente hay hermanos en la fe que casi no leen su Biblia. Y cuando vienen las pruebas y las luchas no saben a quién ir. Cuando tienen la oportunidad de defender su fe, no tienen palabra de vida eterna para dar. Y comienzan los argumentos y los pleitos. Pero la palabra de Dios no es para tener contiendas con nadie. Es para dar la paz de Dios a través de su poder, ¿verdad? Y lo más triste, hermanos, lo que dice el texto, y apartarán la verdad de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo me acuerdo de mi suegra, ¿verdad? Gracias a Dios que mi suegra a fin de cuentas recibió a Cristo. Pero cuando yo le hablaba me decía, mira, el armadillo es un milagro de Dios. Ah, sí, sí, porque en Semana Santa era Cuaresma y la Virgen le hizo un taquito de carne al niño Jesús y se lo dio y una señora le dijo, ay María, no, estamos en Cuaresma, y le quitó el taco, le dio la bendición y se hizo el armadillo. Ella lo creía, hermanos. Hay gente alrededor que se ha ido a las fábulas. ¿Ustedes saben de dónde viene la hierbabuena? La Virgen María estaba lavando las zapetas del niño Jesús y las agarró y las entendió en una hierba y dice una señora, no María, la hierba mala no. ¿Cómo? No, esa es la hierba mala, y que la Virgen volteó y le dio la bendición y ahora de ahí nació la hierbabuena. Ustedes se pueden reír, pero nuestros antiguos hermanos, ellos creían todo esto. Y lamentablemente que quizás es usted y yo no lo creamos, pero hay otras cosas que creemos que son fábulas y tenemos que tener cuidado. Hay un texto, una bumper sticker atrás de un carro que dice, la Biblia lo dice, yo lo creo y basta. The Bible says it, I believe it, and that's enough. Y así debe de ser. Yo lo que la palabra de Dios dice, yo lo creo. Y es todo.
Porque para mí esto es el mapa, es la guía, es lo que Dios nos dejó para vivir vidas santas delante de Él. Mire lo que dice Primera de Timoteo 4:1, ¿verdad? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Esto de apostasía, hermanos, es cuando la gente reniega o niega su fe. Y están llegando los tiempos. Un día alguien me dijo así, ¿quién sabe en qué religión me estaba diciendo que era? Dice, no, yo era como tú, yo era bautista hasta que vi la verdad. Ah, caramba. Pues qué verdad estaría practicando él. Porque aquí dice la Escritura que algunos van a renegar de su fe y van a estar escuchando espíritus engañadores y luego de doctrinas de demonios. ¿Y por qué doctrinas de demonios, hermanos? Y yo lo apunté aquí para que no se me olvidara. Porque todo lo que nos aparta del verdadero Dios son doctrinas de demonio. ¿Sabían ustedes que yo creía en el purgatorio? Decía yo, bueno, pues, no mato, no robo, pues ni modo que me mande al infierno Dios. Yo sé que no me voy a ir a la gloria luego, pues si no soy tan bueno. Pero Dios me va a tener en un lugar ahí más o menos y ya que pague mi pecado, pues ya me voy en paz. Y mientras que yo creí eso, yo no tenía necesidad de buscar de Dios. ¿Para qué? De una manera o de otra iba a ir a la gloria hasta que Dios me abrió los ojos. Que la salvación es en vida y que nadie llega a Dios si no es por Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que podemos hacer que puede arreglar mi camino a la gloria, sino a rendir mi vida a Dios verdadero. Dice también la Escritura, y vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Se vean ustedes que hay gente que viaja miles y miles de kilómetros buscando? Allá en China y en la India y en Centroamérica, que por allá se oyó que hacen milagros y que hay uno que flota y quién sabe qué más. Qué tristes estas cosas, ¿verdad? Que estén buscando, teniendo a Dios enfrente de uno. Pero otra vez repito, no es de que no lo encuentren, es que no quieren sujetarse a la voluntad de Dios. No quieren sujetarse, porque a nosotros le pedimos a Dios cosas y cuando decimos, Señor, y hágase tu voluntad, muchas veces no es cierto. Estamos insistiendo que se hagan las cosas como nosotros queramos. Nosotros recién convertidos, vamos a ir a Guadalajara en tren por primera vez. ¡Wow! ¡Qué emoción!, ¿verdad? Vamos a Mexicali, agarramos el tren y vámonos, ¿verdad? Entonces estuvimos orando y si es tu voluntad, y es tu voluntad, y nos hablaron, ¿saben qué? Que hay problemas allá y todo. Pues nosotros vamos de todas maneras. Que no acababa de decir que si es tu voluntad, y ahí vamos en el tren, y luego que vamos y que se para el tren porque que estaba la villa estaba deshecha de un lado, y luego que secaba el aire acondicionado. A mi hija la niña más chica la tenía que tener allá afuera, que el aire le pegara. Fue un desastre. Gracias a Dios que fuimos. Contra la voluntad de Dios y todo, pero nosotros fuimos. Después aprendí a ser más sensible a la voz de Dios. Cuando oramos y le pedimos a Dios, acordémonos, Dios de tres formas. Sí, un rotundo no, o espérate, tengo algo mejor para ti. No seamos como la viejita aquella, no quiero decir nombres, ¿verdad? Señor, dame paciencia, por favor, dámela, pero dámela ya, Señor. Y no, hermanos, hay que tener calma en las cosas de Dios. Entonces vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Y me puse a pensar, ¿quiénes serán los que serán engañados?
Y esta conclusión, lo que dice el Señor, los que no han puesto a Dios en primer lugar, que quieren jugar al cristiano, que quieren jugar a la religión. A veces estoy con Dios, a veces no. Si todo me va bien, oh, Señor bendito. Si todo me va mal, Señor, ¿qué pasó? Soy tu hijo. El Señor en ningún lugar en la Biblia dice, cree en mí y todo te va a ir bien. No dice eso, al contrario, dice en mí tendrás conflictos, tendrás pruebas. ¿Y saben qué, hermano? Porque Dios está trabajando a hacernos mejores personas. Nos está llevando a un momento cuando confiemos en Él 100%. Estábamos hablando ayer de la muerte, ¿verdad? De cuando se muere la gente y todo. Y le dijeron a un hermano, oiga, usted como si su esposa no se hubiera muerto. No, dice, 9 meses estuve rogando a Dios y pidiendo y todo. Y el día que se la llevé tuve paz. Y me acordé de la vida de nosotros, que también por 9 meses estuvimos llorando, ayunando, orando, pidiendo ayuda, que orara por nuestro hijo. Y el día que el Señor lo levantó y le dio su paz, le dimos gracias a Dios. Aprendimos a confiar en Dios. No solamente cuando todo iba conforme nosotros pedíamos, pero aun cuando no entendíamos el porqué de las cosas. Si Dios así lo quiere, gloria a su nombre, porque es voluntad de Dios, pero tenemos que aceptarla. Y eso es lo que este mundo no quiere. Si no se me hace como yo quiero, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Me dijo alguien, cuando murió mi hermano yo renegué contra Dios. Sí, le dije, Señor, es tu hijo, ¿por qué? Y nosotros aprendimos, al lugar de decir por qué, la pregunta correcta es ¿para qué? ¿Para qué es esto, Dios? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que debo de aprender? Y poco a poco vamos creciendo y hermanos, nosotros no podemos decir que ya llegamos. Pablo, que es un ejemplo en la fe y en la palabra, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está por adelante, yo voy dejando atrás el mundo y todo. Y ese debe de ser nuestro carácter. Sabemos que Dios viene, sabemos que hay engaños, sabemos que hay doctrinas de demonios por donde quiera, pero pongamos los ojos en Dios, tomemos de la mano de Dios y no lo soltemos para nada. Platicándoles el otro día de la madrina de mi esposo y su bebito, ¿se acuerdan que les platiqué que salieron al bulevar donde está Flamingos con el niño y el niño se hacía para un lado y para otro y en una de esas que se suelta el niño y pasa un carro y se lo lleva? Y a veces yo me siento que así somos con Dios. Dios nos tiene agarrado fuerte y nos va llevando de la mano y estamos luchando y queriendo y cuando soltamos nos va mal. No soltemos de la mano de Dios, hermanos. Jesús dice así, miren, para que estemos bien, recuerden esto. Mateo 23, 27 tiene este texto hermoso que dice así, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Y yo creo, hermano, que cuando estamos este es el primer y gran mandamiento, dice la Escritura. Ahora, acordémonos, hermanos, que la ley de Dios la tenemos en el corazón. Ahí nos la escribió Dios, Él nos ha explicado. No hay excusa para nosotros. Tenemos que amar a Dios porque entendemos que su ley así lo pide. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿cuántas veces no hemos puesto a Dios en segundo y tercer lugar? Yo estoy convencido que cuando al Señor lo quitamos de nuestro primer lugar, ya andamos mal. Ya andamos mal. Y comenzamos a ver que la familia toma su lugar, los amigos, el dinero, los carros, las casas, la ropa, todas estas cosas. Y dice Dios así,
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo que tú ocupas, todo lo que tú quieres, vendrá por añadidura. Pero primero pon a Dios en primer lugar. Y si no lo ponemos en primer lugar, hermanos, estamos dispuestos a ser engañados por el enemigo. Y yo quisiera pensar que todos los que están yendo a las iglesias de Dios, estuviéramos listos para irnos con Dios. Pero dice la Biblia en Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Ese es el que va a ir al cielo. No nomás por decir Señor, Señor, ya nos vamos a ir al cielo. Yo estaba leyendo en Santiago el otro día que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. El creer no es suficiente, hermanos. No es suficiente. Yo lo tengo de esta manera, el ser un hijo de Dios. Y saben que estaba viendo un papel mío de 1997 y yo estaba escribiendo lo que les voy a leer, y ahí estaba desde entonces. ¿Cuánto hace? Como 20 y tantos años. Que es así, mire, para ser un hijo de Dios no es tan fácil como algunos de la televisión lo pintan, ¿verdad? Hay uno de Texas que dice, cierra los ojos y di esto, Señor, ven a mi corazón, yo te recibo, ahora soy tu hijo y tú eres mi padre. Si hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. ¡Wow! Dije que es fácil, ¿verdad? Pero no, hermanos, no es tan fácil. Miren, primero tenemos que reconocer que somos pecadores. Mientras que usted no oye la palabra de Dios que le está diciendo que todos somos pecados y todos estamos separados del reino de Dios, usted no tiene ni por qué buscar a Dios. Pero la palabra de Dios viene y nos dice, nos pone el dedo en la herida y nos da vuelta. Tú eres un pecador que necesita ser redimido. Entonces, lo primero es oír la palabra, porque dice la Escritura, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y luego tiene que haber un reconocimiento de que hemos pecado. Mientras que no hay eso, no puede haber salvación. Ay, Señor, yo sé que tú eres Dios bueno. Ven a mi corazón, yo te recibo, aleluya. No, yo tengo que doler por mi modo de vivir. Hermanos, cuando yo vine a los pies de Cristo, yo lloré. Cuando yo vine a los pies de Cristo sufrí porque me di cuenta la maldad en que estaba viviendo. Había un velo en mis ojos, yo no miraba. Pero el momento que Cristo lo quitó, comencé a ver todo el mal que yo había hecho con los que yo decía que amaba. Entonces, la verdad de la palabra, un verdadero reconocimiento de nuestro pecado y un sincero arrepentimiento. Si yo voy para acá y voy destinado a una muerte eterna, tengo que poner los ojos en Cristo, darle la espalda al pecado y caminar de esta manera. Este es arrepentimiento. Pero no, a veces nosotros jugamos con nuestra vida eterna, jugamos con Dios. A veces soy salvo, a veces no soy salvo. A veces sigo a Dios, a veces no quiero de Dios. A veces me entrego por completo, a veces me olvido por completo. Y no puede ser así. O somos o no somos de Dios. Dice en Mateo 24:24, donde estamos leyendo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y saben cómo se identifica? Porque hay hombres y mujeres que platican muy bonito y parece que son casi santos, ¿verdad? Pero miren, cuando va a trabajar una persona en una tienda y va a manejar dinero, lo que le enseñan es un billete de a 100 verdadero. No le enseñan todos los falsos, ¿se imaginan? Tratar de enseñarle todos los falsos para que los pueda identificar. No, le enseñan el original, el bueno, el único.
Entonces cuando alguien les da un billete, ellos agarran y le hacen así, porque ya conocen el verdadero. Pues nosotros no tenemos que conocer las religiones, no tenemos que conocer los diferentes evangelios, las diferentes doctrinas. Miren, conozcan esto. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y alguien viene con otro evangelio, no que haya otro, pero unos predican otro tipo de evangelio, nosotros podemos decirle no. No tienes porque no quieres. Tú traes tus diezmos a Dios y Dios te va a dar un carro del año, ¿verdad? Y hay gente que sí promete y la Biblia no dice así. Tenemos que tener cuidado. Y saben que dice, no solamente dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y dice, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Si fuera posible, y me puse a pensar ahí en esa palabra, esa frasecita, si fuera posible. Y eso me llevó a Romanos 11:29, donde dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, si usted se arrepintió, se fue lavado por la sangre de Cristo y su nombre está en el libro de la vida, hermanos, usted es un hijo, una hija de Dios. ¿Y saben qué? De ahí, ¿quién lo quitará? Porque la salvación no depende de lo que usted o yo hagamos. La salvación depende de Dios, que la da gratuitamente a todos los que le invocan como Padre. Entonces nosotros debemos de entender que si yo me hubiera ganado la salvación, yo la podía perder. Pero como no la gané, me la dio el Señor, es ¿qué dije? Irrevocable, ¿verdad? No lo pueden quitar. Entonces, ¿quién van a ser engañados? Pues aquellos que estaban jugando a la religión. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y dice el Señor, ¿saben qué? No se preocupen, por sus frutos los vas a conocer. No, que están en la iglesia, que ya no están, que viene, que fue y que vino. Hey, el hijo, la hija de Dios, en las buenas y en las malas, ahí estamos agarrados de Cristo. El hijo de Dios, no importa si el pastor me saluda o no, yo vine a ver a Cristo y yo no vengo a ver qué me dan. Cuando venimos al templo no venimos a ver qué recibimos, venimos a dar adoración a nuestro Dios. Y cuando usted viene con ese pensamiento y en ese espíritu, todo sale hermoso en la iglesia, todo es hermoso, porque yo vine con el corazón dispuesto a entregarlo a mi Dios. Y entre todo eso, nosotros adoramos a Dios en los cantos que llenan nuestra alma. Y el Señor nos da de su palabra que nos llena y nos saludamos y tenemos compañerismo. Es hermosa la casa de Dios, especialmente cuando oramos unos por otros. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el que nosotros esperamos. Y luego dice, me voy a apurar un poquito, dice, y oirás de guerras y rumores de guerras. Wow, hermanos, si usted no ha visto las noticias, usted no ha visto nada. La guerra de Israel, yo oro mucho por los palestinos, hermanos, gente inocente que se agarró en la mitad y han muerto miles y miles de gente inocente. La guerra de Rusia con ¿cómo es el otro? Ucrania, ¿verdad? Otra guerra horrible, hermanos. Y hay muchas guerras chicas que no nos damos cuenta, pero todo dice que es necesario. Dice, mirad que no os turbéis. Dice, ¿sabes qué? No te preocupes, no te escandalices. ¿Se acuerdan dónde dice eso también? Cuando Dios habla de la vida eterna. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Qué hermoso saber que el Señor nos pone en calma, no solamente para la vida eterna, pero en el tiempo que estamos viviendo, donde hay tanta guerra y tanto desastre. Dice así, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y me encanta cómo termina ahí. Y esto es principio de dolores. La iglesia, usted y yo, lamentablemente nos va a tocar ver parte de esto. Pero ¿saben qué? No vamos a estar aquí cuando caiga todo en un desastre. Seremos levantados como iglesia antes de que todo explote aquí en la tierra. Pero sí vamos a ver principios de dolores. Y ahí es donde usted y yo tenemos este gran compromiso con Dios, de hablarle a la gente de que hay una esperanza de vida eterna que es en Cristo Jesús. No podemos callar, no podemos decir nada, tenemos que hablar y decirle a la gente, ¿sabes qué? Cristo te ama. ¿Sabes qué? Te invito a leer Biblia. Mira, hay un estudio. Mira, vente a la iglesia. Hermano pastor, tengo una familia aquí, venga. ¿Verdad? Estamos dispuestos. ¿Por qué? Porque es necesario que oigan. Tienen que oír, ¿verdad? Estaba viendo en Tesalonicenses 5:1. No. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 3, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, ¿verdad? También ahí hay que ponernos a pensar, ¿por qué no había necesidad que Pablo les escribiera de los últimos tiempos? Porque Jesucristo ya les había enseñado palabra por palabra qué iba a pasar en los últimos tiempos. Pero sigue Pablo y dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ah, caramba. Cuando menos lo pienses, la venida del Señor por su iglesia va a venir. Y luego dice, y cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y yo hice hincapié en este, sobre ellos. Vendrá sobre ellos. Qué bueno que nos dice, vendrá sobre vosotros, ¿verdad? Porque Dios define bien estos dos grupos. El que tiene vida eterna y el que está condenado para la condenación eterna. Y para aquellos que no han entregado su vida a Cristo, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer que está encinta. ¿Y qué? Y no escaparán. Ay, mis hermanos, nosotros tenemos este mensaje tan hermoso. El mundo es engañado porque no quiere ver, porque no quiere sujetarse a un Dios verdadero que va a llamarnos a cuenta, y prefieren buscar alrededor del mundo una salida para no tener que estar sujeto a Dios. Pero bendito Dios que nosotros tenemos estas promesas, ¿verdad? Vemos que dice, pero el día y la hora nadie sabe. Dice, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Cuando oigan que acá y que allá, y que se va a acabar el mundo, y que el día y que no lo crean, no se turbe vuestro corazón, tengamos paz, porque nosotros servimos un Dios de paz. Dice, por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Cada día primero cuando voy a pagar la renta, digo, Dios, si vas a venir, ven ahora, ¿verdad? Pero no, aquí estamos todavía, porque cuando menos pensemos, y ahí les va, esta es la clave de la venida de Cristo, ¿ok? ¿Listos? Dice la Escritura de esta manera, se predicará este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Usted quiere que venga Cristo? Predique el Evangelio. Nosotros nos tocó ir a varios países, ¿no? Y bendito Dios que el Evangelio está vivo, está escondido, está bajo amenaza, pero las pruebas están que cuando el Evangelio está bajo amenaza crece más rápido. En China quitaron que se juntaran grupos grandes y entonces se fueron a los hogares y hubo un crecimiento del Evangelio como no se había visto. En Cuba dejaron también un tiempo cuando no podían juntarse más de ciertas personas y en los hogares se llenaban. Y ¿saben qué? Usted debe de abrir su hogar para que en su hogar también se predique la palabra de Dios. Y habemos 2, 3 aquí que podemos ir a su casa y ayudarles, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, mirad que nadie nos engañe. Estamos viviendo los últimos tiempos. Agárrese de Dios y no se suelte. Que Dios les bendiga.